Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchas gracias. Estaba viendo que a este momento tenemos más de 20 participantes, hay de toda la provincia y uno de Entre Ríos, hay uno de Ceres, de los que logro identificar, que son asiduos concurrentes de esto, hay varios médicos del interior, de La Pelada, de Recreo, interior de la provincia, o sea que va a tener un buen impacto y mucha trascendencia. El colegio preocupado porque muchos de ustedes nos han planteado la necesidad de estar mejor informado con respecto a las nuevas vacunas y particularmente con esto del dengue que se viene ahora la época epidémica o reepidémica o reemergente. La doctora María Fernanda es quien nos va, Ferrer es quien nos va a deleitar. Ella es infectóloga, trabaja en el Ministerio de Salud en el área epidemiológica, trabaja en el Hospital Privado de Rosario, ha sido dirigente de no le gusta a ella que lo digamos, pero bueno, de la SATI, la Sociedad Argentina de Infectología, eh, y, y también tiene un magíster en educación y prevención con respecto a enfermedades transmisibles, lo cual estamos ante un excelente disertante que además conozco por haber participado conjuntamente de una fundación hace unos años en la capacitación de médicos rurales, que fue muy lindo curso que se dio. Así que, bueno, vamos a tener ahora todo esto vinculado a la vacuna esta y algunos otros temas que ustedes quieran preguntar, porque María Fernández es muy generosa en sus conocimientos. Así que bienvenida y adelante. Bueno, Arturo, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y un gusto, la verdad es que con Arturo nos conocimos en el curso en La Higuera, en la ONG La Higuera, y bueno, la verdad que me interesó mucho la invitación a participar de esta charla, sobre todo para tratar bueno, evacuar dudas e intercambiar experiencias. Bueno, si te parece, comparto pantalla. ¿De acuerdo? Bien, bueno, ahí estamos. ¿Lo pueden ver la presentación? ¿Estamos? Sí, sí, Bien. perfecto. Bueno, el tema que nos convoca es el dengue. Con Arturo charlamos de hablar sobre aspectos relevantes de la vacuna, pero yo quise hacer una introducción, sobre todo respecto a algunos conceptos importantes de dengue, y contarles un poco la realidad epidemiológica, para luego sí hablar de la vacuna. Bueno, como ustedes saben, en realidad el dengue es una arbovirosis, es la enfermedad transmitida por mosquitos más importante a nivel mundial. Y fíjense que casi la mitad de la población mundial vive en áreas de riesgo de transmisión. Lo que se está viendo es que cada año infectan millones de personas y que en realidad la magnitud de las epidemias empieza a ser cada vez más importante, ¿sí? De hecho, ustedes saben que nosotros clásicamente decíamos que teníamos epidemias cada 4 o 5 años, eso era lo clásico. Estamos viendo si eso se va a seguir, eh, digamos, comportando de esa manera o vamos a tener brotes más frecuentemente. Ustedes saben que tuvimos un brote muy importante en el 2023, que a nivel de las Américas se registraron 4 millones de casos, ¿sí? Y esto que les decía, cada vez con mayor magnitud. Algo importante es que ustedes saben que hay 4 serotipos. Los 4 serotipos pueden circular en el mismo momento en una misma región, eso es algo impredecible. Y lo que se estuvo viendo es que si bien dengue 1 y dengue 2 son los más frecuentes, este año dengue 3 y dengue 4, no en Argentina, pero en la región de las Américas, empezó a circular con mayor frecuencia que en los años previos. Esto es un poco para que recuerden y tengan en mente cuando se introdujo el virus dengue en Argentina, fue en el 97-98.
Como ven, tuvimos epidemias, o sea, hubo circulación en algunos años, solo 2001 y 2008 donde no se registraron casos, después hubo casos todos los años, pero fíjense la magnitud. 2009, el primer brote tan importante, 2016, el otro brote, luego el 2020, que ahora les voy a contar. En Argentina han circulado los 4 serotipos, con lo cual cualquiera de nosotros, si pertenecemos a provincias con importante circulación, pudimos haber estado infectados con los 4 serotipos. Si bien las provincias del NOA y del NEA, ¿no? Del noroeste y del noreste, son las que más frecuentemente presentan casos. Me parece que, a ver. Bueno, en el dengue en Argentina, en realidad, como les decía, presentó algunos cambios en los últimos años. Este año se notificaron 135.000 casos aproximadamente, con 68 casos fatales. Fíjense que 18 provincias presentaron casos autóctonos. Eso significa que se generó circulación local. No hizo falta que un viajero venga del Caribe y traiga la infección, sino que en realidad se generó, o sea, el ciclo se produjo en la provincia. Y es la primera vez que ocurre continuidad de la transmisión durante el invierno, especialmente en el noreste argentino. Esto cambia también la historia, porque nosotros nos comportábamos como un país templado, ¿sí? No un país tropical que tiene circulación todo el año, con picos, porque decimos que el dengue es endemo epidémico, pero este año tuvimos provincias que tuvieron circulación de dengue sostenida todo el año. Y de hecho, por eso, después les voy a contar, pero Santa Fe tuvo un stop de circulación este año, más o menos en agosto, y luego comenzamos a tener los casos importados de las provincias del norte, ¿sí? Si tenemos más mosquitos y el pico de Aedes, en vez de ser en abril-mayo, como suele ser en esta región de Argentina, lo vamos a tener por las lluvias antes, podemos llegar a tener entonces un brote de dengue antes de lo habitual. Lo habitual es que nosotros tengamos, Santa Fe provincia, brotes de dengue, digamos, a fines de enero y comienzos de febrero. Entonces, esto que les decía, lo que se está viendo últimamente a nivel país es el aumento de los casos en las últimas 4 semanas, pero a expensas de estas provincias, ¿sí? Que están exportando, digamos, casos a las provincias centrales. Venimos con 3 fallecidos y lo que sí es importante, continuamos con dengue 1 y dengue 2. Predomina dengue 2 y dengue 3, 0.04% de los casos. O sea que por ahora no es un problema. Pero si recuerdan lo que les dije antes, si en la región de las Américas está aumentando dengue 3 y dengue 4, se puede introducir. La letalidad, ustedes saben que es menos del 1%, y lo que sí, en cuanto a los fallecidos, en Argentina, la mediana de edad es de 50 años, fíjense el rango, entre 1 a 87. No se ha consignado la comorbilidad de todos los fallecidos. Ustedes saben que esto se notifica al Sistema de Vigilancia Nacional, cada provincia lo notifica. No se ha consignado la comorbilidad, pero en el 50% aproximadamente no se presentaban comorbilidades, o sea, eran personas que fallecieron de dengue sin comorbilidad. Y a su vez, sin infección previa documentada. Bien, esto es para que vean en Santa Fe cómo fueron los brotes, y ven, fíjense, el número de casos de las notificaciones. También recordarles esto, la notificación parte de digamos, ¿qué es la notificación? El efector de salud, el médico que está en consultorio, llena una ficha epidemiológica, perdón, o hace una llamada telefónica a la Dirección de Epidemiología local y ese dato se carga en un sistema. Nosotros, a partir del 2018, empezamos a cargar en un sistema nacional un poquito más sofisticado y con mejores herramientas que el que teníamos antes, y a su vez con COVID sí se sensibilizó la notificación. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que la notificación de una enfermedad de denuncia obligatoria era muy importante para tomar decisiones. Entonces, eso también
pudo haber influido en el número de los casos, ¿sí? Bueno, como ven, a medida que pasan los años, los brotes son más importantes. Esto es para mostrarles, por ejemplo, la curva epidemiológica del 2020, que fue el último año, digamos, el brote anterior a año cerrado, porque el 2023 todavía no cerró, para que ustedes vean, esta es la curva típica de Santa Fe, comienzan en las primeras semanas, como ven, primeras semanas del año, y ven a las semanas epidemiológicas 6, ¿sí? Ya comienzan a aumentar los casos, y como yo les decía, el pico se ve en abril-mayo, y si después, más o menos en la semana 24, esto tiene que ver con el frío, porque el mosquito adulto no resiste las temperaturas bajo cero, se cortaba el brote. Esto era lo típico que nosotros veíamos. Y esto es lo que pasó este año, ¿sí? Esta es la distribución de los casos en Santa Fe, fíjense, a la semana epidemiológica 43, y fíjense que tenemos 21.315 casos, donde ustedes pueden llegar a ver, perdón, en el verde más oscuro los pacientes diagnosticados por nexo epidemiológico, y en verde más claro diagnosticados por laboratorio. También, fíjense que esto es muy típico, cuando aumenta la circulación, empezamos a confirmar por nexo epidemiológico. ¿Por qué? Porque los recursos obviamente son acotados o son finitos en realidad, y con la clínica, o sea, el cuadro clínico compatible y con el antecedente de vivir en una zona de circulación o vivir en una familia donde hay otros casos febriles y uno se confirma por nexo epidemiológico, ¿sí? Bien, esto es también para que vean el grupo etario. Esto es algo muy importante. Fíjense que en realidad afecta principalmente a personas jóvenes. O sea que la carga de enfermedad está en personas jóvenes, a diferencia del COVID, por ejemplo, ¿sí? Esto es importante para luego pensar estrategias de vacunación, ¿no? Y esta es la incidencia acumulada, como ven, por departamento. Esto es interesante porque ustedes ven que la mayor incidencia la tienen los departamentos del norte, General Obligado, San Cristóbal, 9 de Julio, Castellanos, San Javier. Bueno, Rosario es muy particular porque hay alta densidad de población, porque hay muchísima migración también de países limítrofes y también de provincias del norte. Después le sigue la capital, Vera, y bueno, el resto de los departamentos. Y bueno, eso fue, digamos, una introducción en cuanto a la epidemiología para tener algunos conceptos y después retomarlos con el tema vacuna. Transmisión, simplemente recordar, ustedes saben que es una arbovirosis, o sea, se transmite a punto de partida de un vector, es el Aedes aegypti. Van a encontrar o van a leer que el Aedes albopictus también es importante, le dicen el tigre asiático. En nuestra región no es importante, está en la zona más de la foresta, digamos, en Misiones, y no es un vector importante. El que nosotros tenemos es el Aedes aegypti, que es antropofílico, que ama al hombre, que no está en las islas, en las islas que tenemos enfrente, sino que está con nosotros en casa, en nuestros patios. Y obviamente que cuando aumenta el índice aédico, mayor la probabilidad de ocurrir un brote. También hay una transmisión, que esto es para tener en cuenta, a través de transfusiones, de trasplante y transmisión vertical, ¿sí? La mamá que tiene dengue puede transmitir el dengue al feto, y si bien puede haber mortinatos, en realidad puede haber bajo peso o simplemente el bebé nacer con una infección viral. No hemos tenido mortalidad y no hemos tenido reportes de secuelas neurológicas. Así que, bueno, tener en cuenta esto. Transmisión sexual, se los nombro porque hay un artículo que habla de una transmisión sexual probable entre dos españoles, dos hombres que tenían, digamos, dos hombres que eran pareja. Uno había viajado a Cuba, el otro no había salido de España, y el que no había salido de España se contagia. Así que, bueno, es el primer reporte. En un curso que hice una vez en el Caribe, lo dije como a ver qué opinaban los expertos, y no le dieron mucha trascendencia, pero bueno, para que sepan que es un reporte de casos que... Bueno, estábamos
en la transmisión, en cuanto a esto de entender que hay un periodo de incubación, hay un periodo de viremia, y luego se generan los anticuerpos aproximadamente entre el día 6 a 7, para luego sí esos anticuerpos IgM permanecer por meses detectables y luego sí pasar a la formación de IgG. Entonces, ¿qué es lo importante? Durante la viremia, tratar de hacer el diagnóstico con métodos directos o el antígeno NS1 o la PCR, y ya luego del día 6 sí ir a métodos serológicos. Bien, ¿y qué es lo importante también? El paciente es fuente para otro mosquito durante la viremia, o sea, tengo que aislarlo con repelente, aislarlo con digamos, con el repelente, ¿no? No necesariamente aislarlo como en COVID en casa, porque esto es algo medio, es un mito de que el paciente se tiene que quedar en casa. Sí, tiene que tratar de no deambular por toda la ciudad virémico, pero bueno, tiene que usar el repelente como medida de barrera durante el periodo febril, ¿no? Que es el periodo, dijimos, hasta el día 6, 7, cuando está virémico. Perdón, ¿quieres ampliar la pantalla completa? Sí, ahí está, perdón, ahí Ah, estamos. ahí está. Bien, y lo otro importante es, el mosquito nuevo, virgen de infección, si me pica y yo estoy con el virus en sangre, virémica, adquiere el virus, pero no es inmediata la posibilidad de que transmita el virus que adquirió de mí a otra persona, sino que necesita un periodo de incubación extrínseco, o sea, en el mosquito, para luego sí poder picar. Esto es importante para el paciente que está internado, por ejemplo, ¿sí? El paciente que está internado, en el periodo febril, yo le tengo que poner el tul, el repelente, e internarlo en un lugar con medidas, digamos, con tela mosquitera en las ventanas y en las puertas, si se puede, pero no necesariamente lo va a picar a él y va a picar automáticamente a otro mosquito, a otro paciente, ¿sí? Sino que el mosquito necesita ese tiempo. Eso también es importante. Esto ustedes ya lo conocen, cómo es, qué es lo que va pasando, cuando van bajando las plaquetas, los glóbulos blancos, lo que les decía de las diferentes etapas, esa etapa febril, cuando hay virus en sangre, pero luego, cuando se empiezan a desarrollar, ahí está entre el 4 y el quinto, en realidad es entre el quinto y el séptimo, comienza esa fase crítica que le decimos, porque cuando se empiezan a generar los anticuerpos, podemos empezar a tener un dengue con signos de alarma o dengue grave, ¿sí? O, digamos, evolucionar bien. Entonces tengo que controlar muy bien al paciente, no solo en la etapa febril, sino luego, cuando la fiebre cede, porque ahí es cuando la respuesta inmunológica comienza. Esto también es para recordárselo. Ustedes ya saben cuál es el cuadro, el caso sospechoso. Algunos pacientes pueden llegar a no tener fiebre si están con AINES reglados o con paracetamol reglado. Tener en cuenta que a veces la fiebre puede no percibirse. Hay pacientes que refieren solamente, me di cuenta que tuve un rash y no percibieron lo anterior. En los brotes vemos de todo. Lo clásico es que tengan la fiebre, la cefalea, el dolor retroocular, las mialgias, artralgias, mioartralgias, sobre todo, y el exantema. El exantema puede ser precoz en el día 3-4 o sobre todo para dengue 4, o puede ser cuando se generan los anticuerpos al día 5 6, ahí se hace de mayor manifiesto el rash. Algo importante, los niños hacen formas atípicas, pueden tener vómitos y diarrea. El cuadro gastrointestinal es importante, hay que pensarlo. En general es una diarrea que se autolimita, un día, 2 días, no más. Y la odinofagia es importante tenerla en cuenta porque en realidad es una garganta roja. Nosotros decimos el dengue, el zika, el chikungunya, la fiebre hemorrágica son síndromes febriles agudos inespecíficos sin compromiso de vías aéreas. Bueno, la odinofagia en sí en dengue puede estar presente, así que tenerla en cuenta. No va a tener una angina puntácea, pero puede tener una faringe con enantema. Bien, el laboratorio, ustedes saben, leucopenia, plaquetopenia, el hematocrito puede estar normal o elevado en el caso de que empiece la extravasación de líquido, la eritro en general es baja, puede haber tocamiento hepático, no siempre, sobre todo se ve luego de la primera semana, y a veces la función renal puede estar alterada, en este caso el paciente debiera hospitalizarse, pero no es lo más común
el tocamiento renal. Para nosotros que estamos en la zona sur de Santa Fe, recordar para los cordobeses que están en el sur de la provincia de Córdoba, para las personas o que hayan viajado al norte de la provincia de Buenos Aires, noreste de la provincia de Buenos Aires y noreste de La Pampa, diagnóstico diferencial con fiebre hemorrágica argentina, ¿sí? Así que tener eso muy en cuenta. Para nosotros es muy difícil este diagnóstico y tenemos que hacer una auditoría del plasma de convaleciente porque en el periodo de brote hay muchísimos pacientes que acuden con un cuadro símil fiebre hemorrágica. Este es el rash por dengue, es un rash eritematoso, como si fuese una alfombra roja con islotes blancos. Esto es lo más característico. Suele picar, no responde muy bien a la hidroxicina, a la difenidramina, pero bueno, en realidad se indica y a veces incluso puede ser de palmas o de plantas y tiene genera mucha picazón. Y, perdón, y ya lo dije, y a veces se manifiesta hasta con hormigueos, eso quise decir. Hay inyección conjuntival, estas son fotos de pacientes reales, y bueno, como les decía, suele ser un poquito más tardío este rash. Esto es lo que ustedes tienen que saber. La fiebre por dengue es este cuadro que describimos hasta acá. El paciente puede o evolucionar bien o pasar al dengue con signos de alarma, que es el paciente que empieza con la extravasación de líquido, ¿sí? ¿Cuáles son los signos de alarma? El dolor abdominal, los vómitos persistentes, las hemorragias, el edema, el compromiso del sistema nervioso central, que aumente el hematocrito. Eso está implicando que el paciente se está complicando. Entonces, ese paciente, si yo lo hospitalizo, lo hidrato y le doy sostén, tal vez no llegue al dengue severo o dengue grave. Por eso es muy importante actuar ahí, nosotros hospitalizar a ese paciente o al paciente que tiene riesgo social, al paciente anciano, a la embarazada, a la puérpera. Son pacientes que pueden, al niño menor de 2 años. Ojo con esos pacientes porque ya digamos, por su inmunosupresión fisiológica, pueden, digamos, pueden evolucionar a un dengue grave. Entonces, la hospitalización en esos pacientes se recomienda. El dengue severo, bueno, como ven, es una falla multiorgánica, puede haber hepatitis, puede haber sangrados. Nosotros tuvimos este año mucha internación de pacientes con signos de alarma, pero que no llegaron al dengue grave en su totalidad. Pacientes con falla renal que se hidrataron y recuperaron. Hepatitis con 1000 de transaminasas que recuperaron. Plaquetopenias severas, o sea, son pacientes que se han internado, pero que pudieron salir adelante. ¿Qué es lo que debo hacer ante un caso? Esto, la pauta de alarma, citarlo, volver a controlarlo en 24 a 48 horas, evitar los intramusculares, evitar los antiinflamatorios y la aspirina o los salicilatos, y entender que si estoy ante un caso de un paciente que cuando no hay circulación local viajó, ¿sí? Viajó a algún lugar en los últimos 14 días. Yo no sé si hay dengue en ese lugar o no, pero por lo menos viajó. Tengo que pensarlo. Si tiene este cuadro clínico, le hago un hemograma con eritro y con plaquetas. Con eso me basta para decidir. ¿Tiene leucoplaquetopenia y eritro baja? Es un caso sospechoso de dengue. Lo estudio, ¿sí? Si además tiene tocamiento, si además tiene síntomas gastrointestinales, lo que puedo hacer es pedirle un hepatograma y evaluar, bueno, cómo está esa función hepática y en realidad indicarle el repelente, hacer la ficha epidemiológica y ya disparar lo que es la vigilancia epidemiológica, porque las autoridades locales lo que van a hacer van a hacer el bloqueo. ¿Qué es lo que se hace en el bloqueo? Se va al domicilio, se fumiga adentro del domicilio, en el peridomicilio, se buscan inservibles o cacharros que puedan contener agua y se puede usar larvicida en esos contenedores y eso después si quieren me preguntan lo que quieran. No soy especialista en vectores, por supuesto, pero les puedo decir qué es lo que hacemos en los bloqueos y si se hace después el control de las 9 manzanas. Eso es lo que hacemos entonces ante un caso sospechoso. Si además después se confirma, bueno, bárbaro, tenemos un confirmado, pero se actúa sobre el sospechoso. Eso me parece muy importante porque muchas veces tienen el concepto de hay que esperar a ver si da positivo o no. No, no hay que esperar, hay que actuar ante la sospecha. Bueno, esto es lo que les decía antes.
Esto hay guías de la OPS que están muy claras para los equipos de salud, para ver cómo se hidrata el paciente, cuál es el ritmo de hidratación. Así que, bueno, eso se los dejo, lo pueden buscar. Tema diagnóstico, dos cosas. Entre el quinto y el sexto día lo hago con métodos directos, lo que tenga. Tienen antígeno NS1, el NS1, tienen PCR. Si hacen PCR van a poder saber qué serotipo es. Si hacen NS1 solamente van a saber que es dengue. Y pasados esos días tengo que ya buscar los anticuerpos. Nosotros cuando el nexo es con, por ejemplo, en este momento Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones o Salta, eh, con un cuadro compatible podemos confirmar por nexo epidemiológico, ¿sí? Pero eso lo vamos modificando de acuerdo a la realidad. Lo que ustedes tienen que saber es más o menos cómo nos manejamos cuando no hay brote, porque como les decía, cuando hay brote lo que hacemos es utilizar la menor cantidad de recursos y sí aplicar el recurso en esto. El paciente, en este triage, ¿tiene signos de alarma? No, entonces se puede manejar por ambulatorio. Lo recito a las 24 o 48 horas, le vuelvo a hacer un laboratorio y le doy las pautas de alarma. Y así lo van siguiendo. Bueno, entonces, para esta primera parte, estas serían las conclusiones. Después, si quieren, al final me hacen la pregunta que quieran. Y ahora sí vamos a pasar a, descansamos la vista un ratito en el Paraná y pasamos a la cuestión de la vacuna. Bueno, nosotros teníamos otra vacuna autorizada por ANMAT, que fue la vacuna de Sanofi, que también era a virus vivos, pero esa vacuna no se comercializó. Tenemos ahora esta vacuna, que es una vacuna aprobada por ANMAT, por el ente regulador nacional, en este año, 2023, que se hizo la fase 1, la fase 2 y la fase 3 de la vacuna. La fase 4, que es la aplicación de la vacuna en la población general para ver seguridad, efectos, tolerabilidad, cuál es, digamos, cómo se aplica y cómo la aceptación de la vacuna, etcétera. Eso se hace en la fase 4, que es en vida real. Ahora estaríamos nosotros empezando a ver esa fase 4. Es esta vacuna del laboratorio Takeda, que se llama Qdenga, es una vacuna tetravalente, es un virus dengue 2 atenuado con genes, ¿sí?, quiméricos de dengue 1, 3 y 4. Por eso se llama tetravalente, genera anticuerpos para los 4 serotipos. Ese es uno de los objetivos de la vacuna, y ser inmunogénico, generar anticuerpos. Pero otro objetivo de la vacuna es la eficacia clínica, es prevenir el dengue hemorrágico y prevenir la fiebre por dengue. Sería lo que antes le decíamos el dengue leve, hoy se llama fiebre por dengue. Bien, saber que los estudios se hicieron con 2 dosis, o sea que cuando hablemos de eficacia e inmunogenicidad lo hablamos con las 2 dosis, son 2 dosis con 90 días de diferencia. La aprobación de ANMAT es a partir de los 4 años sin límites de edad, pero los estudios incluyeron en realidad de 4 a 16 años, pacientes de 4 a 16. Luego se hicieron estudios de inmunopuente y vieron que había inmunogenicidad en pacientes entre 17 a 60. No sabemos qué pasa luego de los 60 años. Esto me parece un concepto importante. No hay estudios, ¿sí?, de seguridad o de inmunogenicidad en mayores de 60, con lo cual no lo deberíamos recomendar. Desde el punto de vista legal, si un médico indica una vacuna en mayores de 60, el vacunador en realidad está obligado a vacunarlo. Lo que puede hacer es hacerle firmar un consentimiento. Así estamos manejándonos se están manejando en algunos vacunatorios privados de la ciudad de Rosario, en donde se le hace firmar un consentimiento informado al paciente explicándole esto, que no hay estudios a partir de los 60 y que puede existir un riesgo. Lo mismo que hacíamos con vacuna de fiebre amarilla, lo mismo que hacemos con vacuna de fiebre amarilla entre 60 a 65 o cuando hay precaución, ¿sí? Cuando no hay una contraindicación, pero hay una precaución. O sea, desde el punto de vista legal, por esta aprobación de ANMAT, la verdad es que un médico puede indicarlo en mayores de 60, pero sepan que no hay estudios de seguridad o de inmunogenicidad en esa población.
Es una vacuna virus vivos atenuado, puede llegar a tener más efectos adversos, no lo sabemos, extrapolando lo que sabemos de fiebre amarilla. Bien, está disponible por ahora en el sector privado, aún ninguna provincia la ha incorporado al calendario, si bien Salta compró dosis de vacunas, todavía no lo implementó, lo va a implementar posiblemente en enero, por ahora ninguna provincia la aprobó. Fue aprobada, ninguna provincia, perdón, la incorporó al calendario. Respecto a otros países, la FDA, la EMA de Europa y los entes reguladores de Brasil y algunos países del sudeste asiático la han aprobado, ¿sí? El único país por ahora que la ha incorporado para algunas regiones, y esto fue la semana pasada, es Brasil. Así que tengan en cuenta que estamos como empezando a caminar con esta vacuna. Bien, ¿qué es importante? Hay una indicación individual en el consultorio con el paciente que tengo enfrente y hay una indicación como estrategia global, ¿sí? Como estrategia global y como política de salud pública. Por ahora, la vacuna es parte de una estrategia global. Yo tengo que descacharrar esto que decíamos, o sea, evitar que el mosquito se reproduzca, actuar rápido sobre los casos, todo esto que estuvimos charlando antes. Eso es súper importante. La vacuna es algo más, es una estrategia más. No va a venir a cortar un brote. Bien. Desde el punto de vista de la estrategia individual, en el consultorio yo la puedo indicar, ahora les voy a decir cuáles son las consideraciones de las sociedades científicas. ANMAT dice a partir de los 4 años, la SADI se expidió la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología, se expidió con un documento para ver cuáles son las consideraciones, pero aún los estados, las jurisdicciones, las provincias, no la han incorporado al calendario nacional, o sea, desde el Ministerio de Salud de Nación, no está esa recomendación. O sea que por ahora hay que pagarla y alguna prepaga puede llegar a ser algún descuento, especialmente si el paciente ya tuvo dengue. Bien, ¿qué es lo que me gustaría decir con esto? Ustedes saben que en realidad es una vacuna, es una buena vacuna, ¿sí? Desde el punto de vista que tiene una eficacia global del 96% para hospitalización y una eficacia global para prevenir enfermedad por dengue se corrió bueno, de una eficacia del 80% para fiebre por dengue. Eso es lo global. El estudio de fase 3 que yo les dije se hizo hasta 4 años y medio. O sea, se evaluaron pacientes, ¿sí? 19.021 pacientes a 4 años. Y lo que se vio es que la respuesta es menor en los que ya tuvieron dengue, en los seropositivos, y la respuesta fue decayendo de a poco a lo largo de los años. Por ahora no se sabe si se va a necesitar un nuevo refuerzo, pero esto es importante. Que tengan en cuenta que si bien la eficacia global es buena, hay diferencias en cuanto a ser cero positivo o cero negativo. Bien. Y con respecto a los pacientes, con respecto a los serotipos, la respuesta es mayor para serotipos 1 y 2, aún más en cero positivos, pero en cero negativos también. Pero en los cero negativos, para dengue 3 y dengue 4, la verdad es que no hay buena eficacia clínica. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Si bien es tetravalente, protege más para dengue 1 y dengue 2. Yo les dije que dengue 1 y dengue 2 son los serotipos que más circulan acá, sin embargo, puede introducirse el dengue 3 o el dengue 4 en la región o con algún viajero que venga de otra región del mundo. Eso es bastante impredecible. Bien, respecto a aplicación de la vacuna, es una vacuna que se aplica de manera subcutánea en el deltoides, no se congela. Bueno, se estudió la coadministración con vacuna antiamarílica y vacuna hepatitis A, que es inactivada y no hubo ningún problema en diferentes sitios de inyección, pero se homologa a las vacunas a virus vivos atenuados que nosotros ya conocemos. A ver, si justo tengo que vacunarme con otra vacuna sí o sí,
¿Y puedo vacunarme? Bueno, las vacunas a virus vivas atenuadas, ustedes saben que pueden darse el mismo día o separadas por 28 días, pero la vacuna a virus vivos atenuado con una vacuna inactivada, quimérica, de ingeniería genética, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de hepatitis B o el toxoide tetánico, no habría problemas, ¿sí? Los efectos adversos que más se ven son el dolor en el sitio de inyección, la cefalea, las mialgias, eritema en el sitio de inyección, también astenia, malestar. Y hay algo que es la viremia transitoria y lo estamos empezando a ver. Ocurre una viremia transitoria por virus vacunal, fíjense, casi en el 50% de las personas que son seronegativas, o sea que no habían tenido dengue, y en el 16% de los seropositivos. Esto ocurre alrededor del día 7, 8, 9, o sea, a partir del día séptimo. Esto es importante porque el paciente se vacuna, hay que explicarle, usted puede tener esto, cefalea, fiebre, incluso el rash, y hacer como un símil dengue. Pero no hay al momento posibilidad, por lo menos esto está hablado con el Instituto Maistegui, con el equipo de la Dirección Nacional de Inmunizaciones, no hay al momento manera de diferenciar si el virus es vacunal o el virus es salvaje. Entonces, ese paciente, luego, si comienza con síntomas, luego del día 21 de la vacunación, ¿sí? Voy a pensar que puede llegar a ser un dengue, un virus dengue salvaje, y antes de los 21 días voy a pensar que puede llegar a ser virus vacunal. De todas maneras, lo que hay que hacer es hacer la ficha epidemiológica y explicarle que, bueno, estamos en esa disyuntiva, no sabemos. Si justo en la localidad no hay casos, bueno, más probablemente sea este SAVI o este efecto relacionado a la vacuna, pero lo vamos a seguir igual. El bloqueo hay que hacerlo de todas maneras, o sea que la denuncia epidemiológica se hace igual, tanto como caso sospechoso de dengue como ESAVI, efecto relacionado a la vacuna. Entonces, ustedes saben que tienen una ficha de ESAVI que es online, ustedes ponen ESAVI Santa Fe, la llenan desde el consultorio con todos los datos y farmacovigilancia de la provincia activa y va a investigar el caso, ¿sí? Esto lo estamos viendo, así que ténganlo en cuenta para decírselo al paciente. Así que se está haciendo este monitoreo porque todo eso en realidad se deriva a ANMAT y ANMAT lo tiene que reportar al laboratorio Takeda, ¿sí? Bien. Con respecto a las consideraciones para incorporar hubo una reunión de expertos en donde evaluaron la incorporación de Qdenga en el calendario como estrategia. Bueno, esto se los digo para que ustedes vean qué es lo que se está hablando, pero se considera que en realidad la población adulta joven, como yo les mostraba en los gráficos, es la que tiene la mayor carga de enfermedad, ¿sí? Si bien en los países donde hay alta circulación, después termina siendo la población objetivo a vacunar, la población pediátrica, ¿sí? Porque es la que puede llegar a tener peor evolución. No sabemos qué pasa con esta vacuna y las comorbilidades, y bueno, no sabemos qué pasa en los mayores de 60 y no podemos vacunar a los inmunocomprometidos. Entonces es importante esto, que tenemos que hacer estudios de efectividad y costo-efectividad. Por ahora lo que se plantea es que los países, esto a nivel OPS, ¿no? Los países elijan poblaciones objetivos en provincias con probabilidad de alta circulación. Esto es a nivel, digamos, salud pública. Y esto, fortalecer si yo no repongo lo que pasa con la vacuna en vida real, de seguridad. Bien, posicionamiento Sociedad Argentina de Infectología, comisión de emergentes, comisión de vacunas de la sociedad, plantea considerarla, ¿sí?, en individuos entre 4 a 60 años que habiten en áreas de riesgo de transmisión, idealmente con infección previa. No es una condición sine qua non haber tenido dengue,
pero sepan que va a responder mejor si ya tuvo dengue. Y considera el viajero que va a una endémica, especialmente si ya tuvo dengue previamente, y que viajen por días prolongadas. A ver ahí, escuchando, porque se me fue la imagen, ¿sí? Sí, Doc, yo le saqué la Lo imagen estamos porque viendo, estamos para que se para que se Ah, entrecorte, así que le saqué la imagen. bien, perfecto. Entonces, que viajen a zonas de alta circulación, en momentos especialmente con alta circulación, y que viajen por estas prolongadas. El viajero de último momento, que se va a Brasil, que se va al Caribe en 3, 4 días, ese paciente, la verdad es que se puede vacunar hoy, no va a alcanzar a tener la segunda dosis, y además va a requerir 2 a 3 semanas para lograr los anticuerpos. No es que ese paciente hay que decirle, a ese viajero hay que decirle usar repelente, ¿sí? En cambio, el viajero que va a hacer, por ejemplo, un máster, que se va a trabajar. No, decíamos esto, el viajero que va a hacer a tener una estancia prolongada en una zona endémica o con una epidemia y tiene 3 meses, ¿sí?, de tiempo para programar ese viaje y colocarse las 2 dosis, bueno, es un viajero, digamos, ideal. objetivo para vacunarse, ¿sí? Pero esta no es una vacuna del viajero de último momento. ¿Cuáles son las incertidumbres? Bueno, las incertidumbres que vamos a ir contestando, como yo les decía, probablemente con esta fase 4, que es la aplicación de la vacuna en la población general y ver qué pasa, es decir, bueno, ¿qué pasa con los pacientes, las personas mayores a 17 años? ¿Hay una correlación clínica con la protección inmune? Porque es esto que yo les decía. El estudio se hizo entre 4 a 16. Entre 16 a 60 son estudios de inmunopuente. Como hubo inmunogenicidad, respondieron con anticuerpos, se extrapola ese concepto a la eficacia clínica. Pero en realidad, ¿van a tener la misma eficacia clínica? Bueno, lo veremos cuando se aplique a la población. Las personas seronegativas, ¿hay una eficacia suficiente para prevenir dengue 1 y dengue 2 sintomático? Y bueno, rondan el 60%, ¿sí? Y no estarían protegidas para dengue 3 y dengue 4 si es que circula, eso se los dije antes. El descenso de la eficacia a lo largo de los años. Bueno, ¿vamos a tener que dar una tercera dosis a los 6, 7 años? No lo sabemos, ¿eh? Sabemos que por lo menos a 4,5 años, que fue el estudio, hay un descenso de los títulos. Seguridad de mayores de 60, como les dije, es una incertidumbre. Y, bueno, esto que les dije antes, pacientes comórbidos. ¿Hay eficacia clínica? No sabemos. El diabético, el paciente, no sé, esplenectomizado, el paciente hipertenso con insuficiencia cardíaca, ¿va a tener eficacia clínica en ellos la vacuna? No se sabe. Así que hay algunas incertidumbres que yo creo que son importantes que ustedes las sepan a la hora de indicar la vacuna. Y, perdón, no estoy en completa. Ahí voy. Y bueno, esto es lo que les quise traer y bueno, abrimos si les parece, si Arturo, a vos te parece las preguntas o bueno, el conversatorio. Hago algunos comentarios y algunas fueron respondidas. Eh, una compañera dice que trabaja en el CEMAFE y le han informado esta semana que no hay reactivos para dengue. ¿Qué efectos adversos tiene? Ya fue conversado. ¿Tiene ¿tiene alguna interferencia con otras vacunas? También fue respondido. ¿Se puede usar en trasplantados? No, no se puede usar en trasplantados. O sea, el paciente que es trasplantado, ya pasaron más de 2 años del trasplante y está con remisión completa de la enfermedad sin ningún tipo de tratamiento inmunosupresor, se puede vacunar con vacunas a virus vivos atenuados. Ya ese paciente no se considera inmunocomprometido, pero solamente si tiene esas condiciones, ¿no es cierto? Muchas veces pasa
que el paciente se trasplanta y a los 2 años no está libre de enfermedad, a veces está con un mantenimiento, está con fármacos inmunosupresores, y bueno, ese paciente no es candidato. Perfecto. ¿Existe alguna contraindicación en embarazadas? Sí, las contraindicaciones las repito: embarazo, lactancia e inmunocompromiso severo, ¿sí? Esto es trasplante de médula ósea cuando está bajo tratamiento, HIV con bajo CD4, no habla de un número, no pone un corte, ¿sí? Nosotros sabemos, por ejemplo, que en fiebre amarilla con más de 200 CD4 el paciente se puede vacunar, pero en esta vacuna hablan de HIV con buena inmunidad. No sabemos si es más de 200, más de 500 o más de 800. Em, Ahí me escuchó mi hija. Y bueno, lo que es la terapia con corticoides, con más de 20 miligramos de prednisona día o equivalentes, por más de 2 semanas. Y también la inmunosupresión severa se consideran los inmunobiológicos, ¿no? Los biológicos, por ejemplo, tratamientos, digamos, de pacientes que tienen enfermedades autoinmunes cutáneas o reumatológicas. Esos pacientes tienen contraindicación de la vacuna. Qué buena disertante que está acompañando. Bien, una Sí. compañera de Ceres nos dice que este año tuvimos muchos casos en Ceres con mucho exantema pruriginoso que no cedía con nada. Algunos colegas usaron Dexa, pero yo no me animé. Bueno, es un poco lo que les decía. Realmente en la práctica clínica no mejoran con antihistamínicos. Uno se los puede dar mejor, o sea, algo puede mejorar, pero no cede con antihistamínicos. Es transitorio, ¿sí? Es un efecto transitorio de 2 o 3 días. Bueno, de 2 o 3 días, y la verdad es que, bueno, lo que se ve es que puede ser molesto para el paciente, pero que es transitorio. Los corticoides no están indicados en, en el dengue. Perfecto. Bueno, otras preguntas no hay. Otras habían, pero están todas respondidas. Así que, brillante, doctora. Clarísimo todo. Nos ha dejado con más incertidumbres que antes. No, no, todo lo contrario. Esto lo vamos a saber en fase 4, eficacia, y seguramente van a aparecer algunos efectos secundarios que vamos a tener que ir notificando. Y bueno, por ahora lo más eficaz sigue siendo el descacharrado y lo más económico. Sí, tal cual, Perfecto, Arturo. obviamente. Sí, yo creo que, a ver, esas incertidumbres son las que tenemos todos. Me Todos. parece importante decirlo porque hay mucha demanda respecto a la vacuna por parte de la población general, ¿sí? Que todos estos datos no los sabe. Entonces me parece que nosotros tenemos que ser cautelosos en la indicación. Claramente se beneficia el que ya tuvo dengue. El que no tuvo dengue, para dengue 1 y dengue 2 también, pero ojo con los pacientes mayores de 60 años, Sí, porque sí. realmente, digamos, no hay estudios de eficacia y de seguridad. Una palabrita vinculada al vector, porque el imaginario popular cree que fumigando se acaban los mosquitos, lo cual no es cierto. Bien. Este, si hay que hacerlo, ¿qué insecticida usamos? Y la otra cuestión, ¿cuáles son los repelentes más efectivos? Bueno, perfecto. Respecto a la fumigación, lo que se está usando a nivel provincial, que es lo que compra el Ministerio de Salud de la Nación, pero lo que lo puede comprar cualquier comuna o municipio, son piretroides. Esa es la cipermetrina, ¿sí? Es la cipermetrina. Perfecto. Eh, entonces, si ustedes pueden comprarlo, hay una guía de Nación del control del Aedes aegypti, donde ustedes pueden ver con motomochila, con las diferentes maquinarias, cuál es la dilución a utilizar. Algo importante: no tiene sentido fumigar un baldío, no tiene sentido fumigar el campo.
se fumiga el intradomicilio y el peridomicilio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es antropofílico. El mosquito va a buscar al hombre. Lo buscamos en sitios oscuros, debajo de la cama, atrás de la heladera, detrás de los muebles, pero no vive en las zanjas, en el laguito del Parque Independencia, en el río Paraná. Ese otro mosquito es el Culex. Y las especies de Culex, digamos. Y lo otro importante es también que, bueno, espera. Lo otro importante es con respecto a Los los repelentes. repelentes, es Ujú. que los repelentes en base a DET, ¿sí? Que es la dietiltoluamida, especialmente mayor al 20% de concentración, son lo que realmente demostró la eficacia contra el Aedes. O a base de icardina. Hay un OFF que es para mayores de 3 meses, que tiene icardina en Argentina, que es muy efectivo. Todo lo que es citronela o algún, digamos, uso de medicina tradicional, no Ujú. tiene eficacia comprobada contra Aedes. Perfecto. Hay dos preguntas más. Una dice hipotiroideos y la otra si se puede colocar dipirón en el periodo agudo, febril. Bien, hipotiroideos, bueno, no sabemos, por eso les decía, digamos, como dentro de las comorbilidades, en general no suele ser una comorbilidad que produzca inmunosupresión, ¿sí? Pero no sabemos si responden o no. No está contraindicada en hipotiroideos. Respecto a, como ninguna otra viral atenuada, ¿no es cierto? Bien, con respecto a la otra pregunta, perdón, que me dijiste. Ah, la busco, porque estaba mirando Ah, otra. La dipirona. dipirona. Bien. Respecto a la dipirona, bueno, en realidad se ha utilizado, se puede utilizar, no está contraindicada, porque muchas veces el paracetamol no logra el control de la temperatura. Se puede utilizar, sí, no está contraindicada. Perfecto. Hay muchos saludos y agradecimientos y felicitaciones por la charla, doctora, clarísima todo. Nos mandan muchos saludos, también bienvenidas para el año próximo, la cual retribuimos para todos los asistentes, ¿no? Bueno. Sí, pareciera que no hay más. Hay una que dice, doctor, si se sabe el precio de la vacuna. Ah, sí. No, vos sabés que hoy me hicieron esa pregunta en una radio y no la respondí. No sé el precio, sé que es cara, creo que está en más de 30.000 pesos la dosis. Eh, es una vacuna cara y bueno, mm, la realidad es que lo que sé desde de la práctica asistencial es que algunas obras sociales, por ejemplo, SPAC, dice 40.000. Bueno, por eso sí, arriba de treinta Sí, mil. 40.000, Eh, 50.000. Sí. bien, sí. Em, lo que sé que algunas obras sociales, por ejemplo, como SPAC, solicitan el test de dengue previo. ¿eh? Esto es algo, como les dije, no es una condición sine qua non haber tenido dengue para poderse colocar la vacuna, como sí lo era para la Dengvaxia, la otra vacuna que yo les nombré al principio, que finalmente no se comercializó. Podés vacunarte si no tuviste dengue sabiendo que vas a responder menos. Eh, Pero algunas obras sociales están pidiendo ese requisito. Bien, acabo de verificar Alfa Beta, que es un vademecum, el precio al 14 de diciembre era 51.113,21 centavos. Ahí estamos. Bien, es una vacuna, es una estrategia cara, como vos dijiste, Arturo. Sí, sí, descacharremos. Tal cual. Bueno, María Fernanda, muchísimas gracias. Desearte que tengas un lindo año nuevo. Gracias por toda la generosidad y habernos brindado muy sobre las fiestas y muy en las funciones de hogar a esta hora, toda esta charla que va a quedar alojada y la vamos a seguir difundiendo. Así que muchísimas gracias. Bueno,
Gracias a ustedes por haberme permitido participar y bueno, encantada de estar con ustedes en la próxima. Así que Bueno, felicitaciones por el encuentro y por estas personas que están, como vos decís, un 28 de diciembre conectados. sí, Y bueno, felicidades para el año entrante. excelentes. Excelente. Que pasen un muy feliz año viejo y que el próximo sea realmente mejor para todos. Felicidades. Gracias, felicidades. Gracias, Darío, por habernos ayudado desde ahí, desde los comandos. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Bueno, gracias, buenas noches. Adiós, amigos.